Y en aquel momento, en el 93 y pico, 93, 94, 95, a mi papá no le alcanzaba mucho el dinero, vamos a decir. Con Menem en tema de leyes fuimos libres, felices, en tema de leyes. En plata más o menos, pero no había intranquilidad. Con Menem tuvimos paz y felicidad. Ya después, entre 95, 96, 97, 98, estuvimos bien. Y después con De la Rúa, 99, 2001, y ahí se quebró todo. Después vino lo del tema de los 3 o 4 presidentes que estuvieron, y Ramón Puerta, Rodríguez Sá, etcétera, etcétera, etcétera. Después entró Duhalde, y ahí es donde me empecé más todavía a quedar perjudicado, porque Duhalde, con el tema de los estudios, me perjudicó bastante con el EGB1, EGB2, EGB3, EGB4. Por lo menos acá en Entre Ríos fue así. Y las cosas empezaron a hundirse durante los tiempos 2006, 2007, 2008, 2009, cuando yo perdí, en el 2006 perdí el oído, en el 2007, 2008, 2009, ahí ya estaba todo podrido con el tema de las violaciones y que la falta de sacerdotes que había dentro de la Iglesia Católica. Y ya para ahí en más, yo dejo la Iglesia Católica, la dejo, y de ahí en más comenzó la era de los familiares, cuando ellos nos llevaban en iglesia en iglesia. No. Y después mire qué memoria que tengo, recuerdo todo. Y después, ya ahora, 2011, 2012, 2013, 14, 15, en el 2015 comenzamos con el tema judaico. Entre el 2011 y 2012 estuvimos con el mormonismo, y después del mormonismo fue en donde comenzamos con el tema judaico. ¿No es cierto? Y cuando comenzó el tema judaico fue que yo tenía una Biblia católica. Yo quiero relatarle cómo fue todo. La Biblia se llamaba la Biblia de mi pueblo, o la Biblia de los pueblos, la Biblia del pueblo, así se llamaba, que es verdecita la tapa, que es una Biblia católica. Bueno, yo dije, madre, acá la Biblia cristiana católica dice que todos los profetas fueron judíos, que María, Jesús, Santiago, Pedro eran judíos. Entonces, ya que la Iglesia Católica está hecha mierda y no hay quien nos asesore espiritualmente, vámonos al judaísmo. Esta vez por mi propia decisión. Ya no de los familiares ni de nadie, sino por mi propia decisión. Y mi mamá estuvo de acuerdo y, bueno, me apoyó. Nos fuimos al judaísmo. Nos fuimos al judaísmo porque, vuelvo a repetir, la Iglesia Católica en ese momento no estaba para darnos una instrucción espiritual que tuviera una infinidad de explicaciones que nosotros necesitábamos sobre la fe en Dios. Nosotros, cuando estaba Racing, que nos encontrábamos en una etapa muy deplorable en el tema espiritualidad. ¿Por qué?
Porque la Iglesia Católica, al estar muy mal, nos dejó en banda a todos. Nos dejó muy en banda a todos, sin explicación. No nos dio las instrucciones buenas o explicaciones buenas que debió darnos para nosotros entender más de Dios. Nosotros sabíamos muy poco hasta ese momento sobre todo lo que había pasado, sucedido. Teníamos en internet, sí. Yo me encontraba averiguando, pero calmadamente, porque en aquel momento yo estaba enfocado a ver si podía conseguir novia o no, etcétera, etcétera. Porque como todo joven, uno tiene que tener su novia, su mujer, casarse y todo lo demás. Pero me llamó la atención todo lo que Dios hizo por mí. Y comencé a buscar de Dios. Y fue en ese momento que cuando comencé a buscar de Dios, mucho más, fue cuando yo pasé al judaísmo. Mucho más. Porque, voy a decir la verdad, en aquella ocasión, cuando yo estaba en los mormones y pasé por todas las otras religiones que fueron por mis familiares, no estaba muy enfocado en Dios. Vivía una vida, pero tenía a Dios, miraba los apóstoles, Jesús y demás, pero no tenía la experiencia que hoy en día tengo gracias al judaísmo. No tenía la suficiente experiencia. Porque la Iglesia Católica nos dejó en banda todo. De repente la Iglesia Católica de la nada deja de prestar atención a los fieles cuando comenzó Ratzinger y de la nada quedamos todos en banda. Hasta que vino el Papa Francisco y arregló algunas cosas, pero falta mucho. Pero Ratzinger dejó todo mal a la Iglesia Católica y nos dejó sin explicación a muchos. Y sobre todo a mí, me dejó muy mal espiritualmente. A mí, que soy un hijo de Dios, en ese sentido. No había sacerdote en aquel momento para Dios. Recién comenzaron a salir los primeros misioneros en la Iglesia Católica, ahora con el Papa Francisco. Recién. Pero en aquel momento no había. Ratzinger los tenía a todos en los conventos, pero no iban en búsqueda del hermano, del prójimo. Recién ahora, con Jordán y el Papa Francisco, están mejorando las cosas. Pero todavía falta mucho más. La iglesia necesita mejorar mucho más para estar en espiritualidad grande. Cuando yo llegué al judaísmo y nos vio Mijael, lo primero que le pasó a Mijael es no poder creer que una persona como yo, joven, esté en busca de Dios. Porque ¿quién hoy en día anda en busca de Dios? ¿Quién? ¿Qué joven? Si todos están para cualquier cosa, nadie. Cuando llegué a lo de Mijael, llegamos a una situación espiritual desastrosa. Desastrosa. No teníamos la sabiduría y de todo lo que era la plenitud de la Torá, la plenitud, lo que se llamaría la plenitud del Evangelio para el lado cristiano. No teníamos la plenitud del Evangelio, como dicen los cristianos, ¿no? No teníamos la plenitud de la Torá. No sabíamos ni de un lado ni del otro cómo se manejaba
cómo empezó toda la historia de Dios. Y a Mijael, de Hasofrim, a él le sorprendió mucho verme ahí porque soy una persona joven que anda buscando de Dios, que se afirmó en Dios. Y eso los judíos le entraron dudas y a la misma vez estaban sorprendidos, no podían creerlo. Y así llega el judaísmo. Así llegamos al judaísmo. Pero esto se lo debe el Papa Francisco a los papas anteriores, porque fueron ustedes los que hicieron las cosas mal. El Papa Francisco debería venir y arreglar la situación conmigo y llegar a un entendimiento para que haya libertad de culto en la República Argentina. Por lo menos llegar a un entendimiento para que todo esté bien y que yo pueda estar tranquilo en mi país adorando a Dios en paz. Arreglar. No es solamente quedarse en Roma diciendo unas bonitas palabras y no venir a la Argentina y arreglar el problema que tenés con tu prójimo. Lo que tiene que arreglar el Papa Francisco por dentro es venir a la Argentina y arreglar las cosas conmigo. Eso sería de buen prójimo, porque toda la culpa la tuvo su antecesor. Y un poco él por el tema del artículo número 2. Todo esto cayó muy de golpe al Papa Francisco. Eso lo quiero decir. Fue todo muy de golpe. La elección del Papa Francisco, el tema de la reforma y el tema de todas las grandes manifestaciones que se le han mostrado los sacerdotes del Papa Francisco. Imagínense que el Papa Francisco todavía tiene que arreglar el tema de si los sacerdotes van a tener mujer o no. Sobre el tema de los gays. Al Papa Francisco le faltan muchas cosas que enderezar dentro de la Iglesia Católica. Pero sería bueno que, para que no quedáramos en enemistad y para que todo esté bien y para que no quedemos peleados, yo quisiera que el Papa Francisco viniera a la Argentina y pudiéramos charlar mano a mano. Contarle yo todo lo que pasó, desde un principio hasta lo último, y él tiene que saber mi versión. Y el tema del artículo número 2, que él me lo tiene que explicar por qué la Iglesia hasta el momento no ha querido salir. Pero ruego a Dios que todas las cosas buenas vengan y podamos estar, yo en el judaísmo, la Iglesia Católica, en paz, ¿no? Ahí, en el lugar que ellos están, pero sin enemistad. Yo lo que menos quiero es pelearme con el Papa. Yo lo que menos quiero es faltarle el respeto al Papa Francisco. Siempre lo dije y lo vuelvo a decir claramente. Porque no quiero. Si he gritado muchísimas cosas en contra del Papa Francisco es porque he querido ser libre de toda esta situación que se está viviendo en la República Argentina. Hemos querido ser libres. Hemos querido ser libres. Pero no soy enemigo de la Iglesia Católica. Yo por lo menos no me veo enemigo de la Iglesia Católica si yo salí de ahí. Pasa es que la Iglesia Católica ahora está mal. El Papa Francisco no le ha podido encontrar la vuelta. La situación dentro de la Iglesia Católica es caótica. Eso el Papa lo tiene que entender.